Saludos amigos, saludos. Gracias por estar con nosotros en su programa Tiempo Medido. Peña de la Democracia en la República Dominicana. Gracias por sintonizar con nosotros a través de toda la plataforma digital multimedia de Teleradio América, conectada con todo el mundo, para todo el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, señores, lo primero es que el presidente Luis Abinader dijo ayer tarde que hoy le tenía una buena noticia a los trabajadores, perdón, y que esa noticia se daría en el curso del día de hoy. Se están preparando ya las condiciones en el Palacio Nacional para que el presidente anuncie en un tiempo relativamente corto esa buena noticia que tiene que ver con el incremento del salario mínimo. El presidente visitó ayer la sede del Ministerio de Trabajo, donde yo fui funcionario hace muchísimos años. Y desde allá, a su salida de una reunión con el ministro, dijo que hoy le tenía una buena noticia. Eso quiere decir que habrá llegado a un acuerdo con los empleadores, con los gremios empresariales y con los trabajadores sobre el nivel del salario mínimo que se va a incrementar en los 4 niveles que existen de salario mínimo. Vamos a esperar, yo tengo ya a mi gente en el canal que me van a informar si eso se da en el curso de la transmisión de este programa. En el día de hoy se cumplen 14 años del fallecimiento del ex presidente de la República, doctor Joaquín Balaguer. 7 veces presidente de la República. Y a uno lo que le viene a la mente, primero, considerar uno de los estadistas más relevantes del continente. Yo le dije a Pedro Cava hoy temprano que podríamos decir como si fuera en economía, en proporción al Producto Bruto Interno, es decir, en proporción a lo que es nuestro país en el concierto latinoamericano. El presidente Balaguer fue uno de los estadistas más relevantes, 7 veces presidente. Entonces, yo lo que quería presentar con motivo del aniversario del presidente Balaguer, este libro, ustedes lo conocen, que ahora en mi biblioteca, aquí en la parte de mi biblioteca que está en mi oficina, Joaquín Balaguer, Memoria de un cortesano de la era de Trujillo. Y yo busqué, este libro lo leímos hace muchos años, la página 333. Lo primero que voy a decir que es una página colocada en un lugar donde el presidente está hablando en su memoria de lo mucho que le gustaba viajar, su experiencia así. Séptima parte, experiencias personales, lo mucho que le gustaba su afición por los viajes. Dice, juntamente con la afición por la letra, nació en mí en los días de Alciónigo de la juventud, el amor a los viajes, en esa fiebre que nos afecta a todos y que es acaso el fruto inevitable de nuestro exceso de sensibilidad o de los miles de estímulos de todo orden que en esa edad obran sobre nuestra imaginación excitada. Ahí, eso es inmediatamente después de la página. Y antes, el presidente se refiere a sus experiencias, tanto en el país como con su condición de diplomático, que lo fue en Colombia, que lo fue en Sudamérica, en Europa, etc. Es decir, esa página está puesta ahí en 333 porque la pusieron ahí, nada más. No hay una razón, un comentario, algunas situaciones distintas. Él hablaba incluso del magnicidio de Trujillo y de la era de Trujillo antes de esta página, la 333. ¿Qué dice el presidente en esta página? Dice lo siguiente. Primero ustedes la ven en blanco, ¿verdad? Esa es la página en blanco de que se habla, ¿verdad? En su memoria de memorias de un cortesano de la era de Trujillo. Y aquí está un comentario. Yo quiero llamarle la atención a ustedes, yo sé que es muy difícil desde aquí,
que la foto de lo que le voy a leer, que está al pie de lo que le voy a leer, es una foto extraña, aviesa, a mi modo de ver, para quien estuvo a cargo de la compilación de las memorias del presidente Balaguer. Lo voy a dejar ahí, no voy a hacer más elucubración. Ustedes ven esta página que ustedes ven al profesor Juan Bosch en el centro, Orlando al lado del profesor Juan Bosch y 4 colegas periodistas, todos ellos menos Espinal, están muertos, todos ellos, menos Ricardo Espinal, que es un colega que recibió una golpiza porque hizo una serie de reportajes sobre la prostitución, y cuando estaba ahí por los lados de la Máximo Gómez preparando uno de sus trabajos, pues fue golpeado salvajemente por un grupo de sicarios enviados por los proxenetas, y él se fue del país y viven en los Estados Unidos. Ok, los otros son los periodistas Reyes, que murió, Orlando Martínez, que lo asesinaron, el profesor Juan Bosch, que murió, Ricardo Espinal, que está vivo, y Manuel Severino, que murió en los Estados Unidos también. Los 2 últimos que hablé, los 3 últimos, o los 4, menos Orlando Martínez, que no lo traté tanto, yo estaba muy joven cuando lo mataron. Pero los otros, con el tiempo, como periodista, lo traté, y con don Juan fui su mandadero por un par de años. Mandadero, y hacerle lo mandaron. Bien. Aparece esa foto. Recuerden ustedes que lo primero que hizo el gobierno de Balaguer fue apresar a Cheche Luna, a Mercedes, un prominente ciudadano, cual yo también era muy amigo de Diomedes Mercedes, y el tercero, el comandante Norge Botello. Óyeme, escogido 3 figuras a quienes acusaron de la muerte de Orlando Martínez. 3 militantes del Partido de la Liberación Dominicana, 2 de ellos miembros de su comité político. Y Diomedes Mercedes, junto con Norge Botello, entrenado fuera del país en tiempos difíciles. Y Cheche Luna, conocido militante, murió también en un accidente en una campaña electoral de la candidatura de Danilo Medina. Lo apresan y lo acusan de eso. Claro que la sociedad dominicana no tragó esa falacia. La idea era enrostrarle a Juan Bosch la muerte de Orlando Martínez, porque en la víspera Orlando Martínez había escrito un artículo, tenía una polémica con Juan Bosch, diciendo que Juan Bosch tenía una mala maña, que no era la de acostarse en su cama y amanecer en la cama ajena, sino que él quería acostarse en su cama y también en la cama ajena al mismo tiempo, haciendo un símil del merengue aquel. Entonces aprovecharon ese momento para asesinar, no que fue un accidente, que le iban a dar de que una golpiza, eso, asesinar a Orlando Martínez, que a su vez Orlando Martínez era miembro del Partido Comunista Dominicano, era director de la revista Ahora y jefe de redacción del periódico El Nacional, en momentos distintos. Pero el presidente Balaguer, que yo le pregunté una vez también por eso, y ahí fue cuando él habló, le pregunté como periodista del Nacional, cuando caminaba por el Parque Mirador, y él dijo, lo reiteró, esos fueron incontrolables, que mi gobierno ni nadie controla, etc. Bueno, pues en esta página se le atribuye al presidente Balaguer escribir lo siguiente: esta página se inserta en blanco. Durante muchos años permanecerá muda, pero un día hablará, para que su voz sea recogida por la historia, callada como una tumba cuyo secreto a voces se levantará, acusador cuando el tiempo permite levantar
la losa bajo la cual permanece yacente la verdad. Su contenido se deja en manos de una persona amiga que por razones de edad está supuesta a sobrevivirme y que ha sido encargada por mí de hacerlo público algunos años después de mi muerte. Resulta que han pasado muchos años, 14 años después de la muerte, no ha salido la página en blanco, fueron condenados los participantes en el asesinato de Orlando Martínez, tanto los que asesinaron vía directa, el comando que asesinó a Orlando Martínez, como quienes lo mandaron a matar, en quienes planificaron esta muerte, este asesinato, exceptuando un alto militar que en estos días le robaron 6.5 millones de dólares de su villa donde vive la Romana. Yo creo que esta es la estafa, una de las estafas históricas más relevantes también en la historia dominicana, esta página en blanco. Se quedó así y se interpreta como una burla, de verdad, yo le digo una burla, a menos que no aparezca, a menos que no se haya muerto también a quien le encomendaron poner esto, pero quedó demostrado quiénes asesinaron a Orlando Martínez y lo que falta saber por orden de quién. Es bueno que la juventud, y yo hoy vengo con quisiera presentar a ustedes un programa un poco más didáctico. Yo creo que esto hay que leer y creo que todos nosotros debemos establecer que esto es una estafa, la página en blanco. Este libro, ustedes ven aquí. Memoria de un cortesano de la era de Trujillo. Ahora yo quiero decirle a los periodistas, todos los periodistas, que estamos activos en la... Yo tengo que hablar de los periodistas, no hablo de los comunicadores, porque los comunicadores tienen doble versión. Puede ser que comuniquen una cosa, pero generalmente están en la comunicación por una razón esencialmente política o corporativa. Los periodistas también, lo que pasa es que los periodistas, en adición a eso, tenemos el deber de informar debidamente porque es nuestro trabajo, es nuestro oficio. Yo trabajo en un periódico, yo trabajo para la televisión durante tantos años, yo he sido corresponsal extranjero, yo he estado de director de prensa y de jefe de redacción en múltiples medios de comunicación escrita, radial, televisada, etc. Yo soy editor de opinión de un periódico importante del país. Por tanto, si yo soy un tipo que trabajo por encargo o tengo una naturaleza pecaminosa, ok, pero soy un periodista, estoy empleado para ser un periodista. Por tanto, yo debo prepararme para ejercer profesionalmente ese oficio. Y yo lo digo a propósito de la medida de coerción que se adoptó ayer contra el ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y compartes. Lo digo porque nosotros, los periodistas, posiblemente voluntariamente o por ignorancia, desconocimiento o lo que sea, estamos participando de una situación que es antidemocrática, que puede llevar al país a sendero de acostumbrarnos a la violación a derechos fundamentales. Y para que ustedes sepan, voy a empezar diciendo que a mí me parece que el señor Jean Alain Rodríguez nunca debió ser Procurador General de la República. Y me parece como un acto vergonzoso, si así fue, que él colocara plátanos en el lugar donde está reservado para guardar documentos o algo de importancia de seguridad, en la caja de seguridad, a sabienda de que el Ministerio Público iba a allanar su residencia e iba a ir a esa caja de seguridad. Y eso es un insulto al orden judicial y al Ministerio Público. Un insulto. Si fue así, como dijo la magistrada Jenny Berenice, y no tengo por qué dudarlo.
Y usted meter plátano, rulo, en una caja de seguridad, es porque usted sabía que iban a allanarlo. Usted sacó los documentos importantes que usted tenía. Yo tengo documentos importantes en mi casa. ¿Cuáles son? El pasaporte, los títulos de propiedad, las matrículas originales de los vehículos y cualquier otra cosa que pueda aparecer. Esos son mis documentos de importancia. Y si tengo unos dólares para viajar o para algo, ahí lo pongo. Y ya. Pero entonces yo me llevo todo eso y pongo plátano. No, eso no está a la altura de un antiguo, un ex procurador general de la República. Eso profesionalmente, eso reduce la personalidad de la persona, del individuo que haga eso. Repito, si fue así como dijo la magistrada. Entonces, dejen el chantajito ese de que uno defiende la corrupción y que uno defiende qué sé yo cuántas cosas. No. ¿Qué es lo que yo quiero, recomendarle a los periodistas? A los jóvenes, los periodistas ya veteranos como yo, si no lo saben, bueno, que lo tomen de referencia. Yo tampoco estoy llamándole la atención a periodistas que tienen incluso más veteranía que la mía. No le estoy llamando la atención en eso. Yo sí le quiero decir a ustedes que para referirse a un tema, y como el tema se ha tornado consistente en el tiempo, o sea que lo vamos a manejar por mucho tiempo, nosotros deberíamos aprender la ley, lo que desde la Constitución de la República, que se le ha presentado a ustedes varias veces, hasta textos que nos lleven al conocimiento de qué es un juicio, sobre cuáles disposiciones jurídicas se sustenta un juicio penal en sus distintas facetas. Por ejemplo, este juicio que es de un juicio preliminar, que lo heredamos del viejo y vetusto Código de Procedimiento Criminal, que antes era secreto, era el área, la jurisdicción donde estaba un juez, sus secretarias y ayudantes, y era secreto. Se establecía en ese juicio preliminar si ha lugar a la acusación o si no ha lugar, y se establecían en consecuencia las disposiciones de coerción que estaban establecidas como están ahora en la ley, y que un juez no puede sustraerse a eso. Ahora es también un juicio oral, público, contradictorio, pero tiene una naturaleza restrictiva, es decir, no se puede ni mínimamente acercar a un juicio de fondo, y sí acumula información sobre diligencias procesales que se han encaminado en ese momento y que presenta el Ministerio Público como evidencias que comprometen la responsabilidad penal de los encartados en esa investigación. Y la defensa simplemente informa que atenderá debidamente, responderá debidamente en su momento todo el aval de acusación que provenga del Ministerio Público, pero que en tanto le solicita al juez que tiene en su cargo, al juez de atención permanente, que tiene en su cargo conocer esas medidas de coerción, que no aplique la medida excepcional que es la prisión. Y generalmente lo que pide la defensa es que simplemente se envíe a su domicilio a la persona que está encartada, que se comprometa mediante la medida de coerción que se tome en su ámbito, porque ni siquiera en su contra, en su ámbito, que se presente a firmar el libro del Ministerio Público y que esté atento a los requerimientos que le hagan las autoridades del Ministerio Público en todo lo relacionado con el proceso. Incluso los abogados de la defensa llegan a decir, en el caso que usted lo estime conveniente, usted lo estime de lugar, honorable magistrado,
preferimos que se adopte una prisión domiciliaria, o le dicen que tenga impedimento de salida, magistrado, en el entendido y en la promesa de que no nos vamos a sustraer de las diligencias procesales que tengan a cargo y los requerimientos del Ministerio Público, etc. El Ministerio Público, en cambio, generalmente pide prisión como medida de coerción y dice al tribunal, presenta los riesgos procesales de que ese caballero o esos caballeros no atiendan a los requerimientos de la justicia o puedan escaparse de los requerimientos de la justicia. Pero eso son informaciones. El fondo del expediente no se conoce ahí. ¿Qué es lo que está pasando ahora en todos los procesos que se han señalado? Yo no culpo al Ministerio Público, es que ha cambiado la vida. Ahora tenemos unas redes sociales que son tsunamis de comunicación mediático, que nadie escapa a eso, que tan pronto dicen Juan Pérez fue insertado en el expediente Medusa, tiburones, pulpo, lo que sea. Ese Juan Pérez sabe que va a un circo donde hay fieras, leones, que lo van a devorar y le van a entregar a sus familiares pedazos de él, pedazos. Van a estar seccionados en muchos pedazos. Uno van a decir, ese señor se robó, qué sé yo, cuántos miles de... Va a decir 3 veces lo que el Ministerio Público calcula. Otro va a decir que ese señor se compró tal cosa, que hizo esto, que hizo lo otro, que aquello. Cuando lo terminan de seccionar su anatomía, su buena fama, quedan pedazos de él. Pero eso no lo puede detener el Ministerio Público, yo lo comprendo. Pero sí, el Ministerio Público puede en cierta medida represar ese caudal de ácido que devora la buena fama, que está protegida por la Constitución de la República y que está protegida por el Código Procesal Penal, básicamente, además de jurisprudencia puntuales de nuestra Suprema Corte de Justicia, que yo no se la puedo mencionar ahora, pero también por la doctrina. La doctrina hace un gran esfuerzo para que incluso cuando el juez dicta prisión como medida de coerción, esa prisión pueda convivir con el derecho a la presunción de la inocencia. Es decir, yo te envío a prisión porque yo estimo que al tú mandar poner plátano en una caja fuerte, tú sabías que el Ministerio Público te iba a allanar y tú pusiste eso para insultar a una integrante del Ministerio Público que es típicamente de la región del Cibao, y tú le dijiste, mire, usted lo que es plátano o rulo. El juez que asume muchas cosas, observa, no solamente ahí sí el juez valora, no las pruebas que le presente, sino valora las circunstancias en que las informaciones de información, porque no tienen todavía la relevancia de acusaciones formales en juicio de fondo. La información que le suministra el Ministerio Público, que le dice, seguimos investigando, por tanto, las pruebas pueden cambiar. Puede un momento el Ministerio Público decir, miren, no es el procurador déjenlo porque no fue él, es otro, es fulano de tal, el culpable de todo lo que hemos dicho, porque las investigaciones desembocaron a este lado. Porque las indagaciones del Ministerio Público están en proceso. Por tanto, usted no está aportando pruebas definitivas, usted está aportando pruebas que comprometen la responsabilidad penal en determinados ilícitos de las personas que usted ha encartado en ese expediente. Entonces, ¿qué es el juicio de medida de coerción? ¿Qué es lo que el juez hace? ¿Qué es lo que el juez debe hacer? Lo dice, y yo quería decirle a los colegas periodistas, tengo 2 libros aquí, que yo creo que si lo leemos nosotros podremos, no, lo estudiamos, nosotros podemos hacer mucho por el país y por los derechos de los ciudadanos. Son libros de 2 jueces, para que lo sepan, no son libros de abogados ni de oficina de abogados,
que tiende mucho a lucubrar sobre temas jurídicos, le da prestancia a esos juristas y a las oficinas, etcétera. No, este es, ¿y dónde está? Que no se me pierda el libro, Dios mío, lo voy a decir a mi secretaria ahora que me busque. Melissa, por favor. Miren, este es el otro libro. Código Procesal Penal visto por un juez en ejercicio. Francisco Ortega Polanco es un periodista, no pueden decir que no es periodista. Amigo de ustedes, todos los periodistas nuestros, hermanos, trabajamos juntos y yo fui ayudante fiscal con él. Definitivamente iba a ser una lumbrera en el ejercicio del derecho y de juez. Ese que está ahí. El otro es, que ojalá me lo traigan, caramba, se lo voy a buscar ahora. Miren lo que yo he estado buscando. Eso se llama Diccionario de la Reputación. Yo no sé si hay otra cosa más valerosa, que tenga más valor que la buena fama, porque es la heredad de mayor residumbre, de mayor riqueza que usted puede dejarle a sus descendientes. No hay otra. Usted puede ser, vamos a ver, Pepín Corrillo, apreciado amigo, a quien yo me distingo en ser su amigo, todos los dineros del mundo, pero Pepín ha hecho un gran esfuerzo para que lo que quede en la sociedad dominicana respecto a sus descendientes sea lo que él ha sido en la sociedad. Eso para don Pepín, y él me dice que le diga Pepín, para don Pepín, es lo más grande que él puede tener. Él no juega con eso. Por ejemplo, cada vez que tenemos discusiones de prensa, él a mí me dice, ¿ustedes quisieron meterme preso a mí? Cuando la ley de colegiación, yo le dije, sí, es verdad, porque usted estaba violando la ley. Dice, no, yo estaba procurando la libertad, el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Ustedes lo estaban limitando. Ahí hay un tema. Miren, qué bien. Pero cuando usted destroza toda la buena fama de una persona antes de llegar a un juicio de fondo, eso no puede ser bien. No importa que se llame Jean Alain Rodríguez o el primo o el hermano del expresidente o quien sea, no es prudente. Y quien la ley le dice, Melissa, por favor, la ley le dice a la persona, no vamos a ir a un cambio porque yo quiero traer otro libro. La ley le dice a las personas, la ley pone bajo responsabilidad del Ministerio Público la custodia, la tutela de la buena fama de prevenir. Miren qué cosa. O sea, le dice investígalo, reúne las pruebas de cargo que puedan comprometer su responsabilidad, que comprometen su responsabilidad fiscal, su responsabilidad penal. Pero al mismo tiempo le dice, tú eres responsable de que se respeten sus derechos procesales. Y entre sus derechos procesales está la presunción de la inocencia. Y la presunción de inocencia no es más que el tutelaje de la buena fama. Es decir, hasta que yo no demuestre que usted es un bandido, un delincuente, mediante una sentencia que ocupe la calidad de la cosa irrevocablemente juzgado, yo estoy como Ministerio Público bajo la responsabilidad de tutelar su buena fama, la heredad que usted le va a dejar a sus hijos. Y si usted es inocente, ¿quién recoge todos los pedazos en los cuales ha sido seccionado la vida de una persona, cual que sea? Por favor, no sustituyan el nombre de Jean Alain y pongan el que ustedes quieran. ¿Quién lo responde? Hay cosas que son que el Ministerio Público no va a poder. El Ministerio Público no contiene las redes, pero sí contiene, sí puede influir, ayudar a que los juicios cumplan con la ley. Vámonos a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato.
Banreservas, apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. Hola, hoy voy a explicarte algunos derechos que te corresponden como usuario financiero. Tienes derecho a recibir, tanto de los bancos como de la Superintendencia de Bancos, orientación acerca del funcionamiento, las características y el manejo de tus productos financieros. Tienes derecho a reclamar. Si sientes que tus derechos han sido vulnerados, puedes exigir que sean respetados presentando tus quejas, denuncias o reclamaciones de forma totalmente gratuita. Y recuerda, en ProUsuario estamos para escucharte, orientarte y respaldarte. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Muy bien, mis amigos, gracias por estar de nuevo con nosotros, por mantenerse con nosotros, por agregarse a nosotros. Muchas gracias. Estamos a través de Teleradio América para todo el mundo. Mírenlo aquí. Por suerte el libro me lo trajo Melissa. Este programa en vivo, eso es bueno, que uno pueda llamar a su secretaria y lo demás. Miren, este es el libro del magistrado Modesto Martínez, que es miembro ahora del Consejo del Poder Judicial, de Modesto Martínez, y ha sido juez de corte, creo que es juez todavía de corte penal, y es un estudioso del derecho. El juicio en el nuevo Código Penal, nada más con leer esto, con leer este libro, nosotros vamos a ver todo cómo se encamina, a dónde vaya a parar Jean Alain y comparte en todo el esquema de su proceso, con esto, todo el juicio, con qué pasa, qué debe haber, y con jurisprudencia acompañando. De manera que eso, debemos estudiarlo, eso se puede leer 4 días, porque yo no dije leerlo, yo dije estudiar, tomar notas, apuntes. Es muy importante este libro para los periodistas podamos entender el juicio de Jean Alain y todos los demás juicios que vengan. Y qué bueno. Lo único que nosotros no debemos llevarnos de las redes sociales. Nosotros tenemos que formar juicios que siempre sean cercanos a la defensa de los derechos de todos. Aquella expresión de hoy por ti, mañana por mí, cabe en esto. Yo veo muchos, pero yo veo gente que está de fiesta. Bueno, yo no tengo que estar de fiesta. Yo digo, el cumplimiento de la ley, lo que hemos dicho en este programa tantas veces, hemos dicho, el ladrón sale a robar, sale a matar o a que lo mate. Es una expresión que se ve muy fuerte, pero que uno quiere decir, si usted se metió en un lío, si le va bien, bueno, usted va a disfrutar todo lo que usted se ganó ahí en ese lío. Ahora, si lo agarran, la va a ver mal, eso. Pero también puede ser, a usted lo confundieron y lo metieron en un lío.
incidentalmente o de manera exprofeso. Puede ser un tema político. Yo no digo que sea este de ninguna manera. Yo lo que digo es que pueden haber muchas razones. En los dos casos tiene que prevalecer el principio de lealtad procesal, el principio de igualdad procesal y el principio de respeto a los derechos de los procesados. Eso es todo lo que uno pide, nada más. Miren esto. Esto es en el enjundioso, en el muy bien la muy buena reflexión del Código Penal que ha hecho el magistrado Francisco Ortega Polanco. Señala, la medida de coerción, el principio, el Estatuto de Libertad y Seguridad consignada en el artículo 15 del Código Procesal Penal, está planteado, es uno de los derechos que es un derecho inherente a la persona humana. Sin embargo, dice, estos derechos pueden ser socavados cuando sea necesario para evitar la evasión del imputado del proceso penal. Es decir, sí se puede meter preso a una gente. Es la excepción, es un principio constitucional inherente a la persona humana, pero en esta materia le señala que sí puede ser una persona encarcelada. ¿Cuáles son las medidas de coerción? Ya por último, nada más quiero decir, porque la gente a veces ni sabe, porque las medidas de... ¿Cuándo termina? Vamos a ver, ¿qué es una medida de coerción? Es la restricción del ejercicio de los derechos a la libertad o a la propiedad, porque también usted puede, por ejemplo, a uno de los imputados le dijeron una fianza de $1 millón. El seguro, cuando si él no tiene el dinero, va a tener que poner en garantía su casa, por ejemplo, o va a tener que pagar, porque el seguro le dice, si tú no vas a audiencia, yo voy a tener que pagarle al Ministerio Público $1 millón, más los intereses y moras, de manera que tú pongas tu casa de garantía y págame el avance, lo que le paga uno al seguro. Ese es así. Entonces, es una restricción del ejercicio del derecho a la libertad o la propiedad dispuesta por un juez competente, cuyo carácter es temporal y excepcional. No hay condena definitiva, no se vuelvan locos, cuyo propósito es asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, así como la protección y defensa de la víctima, en este caso el Estado. Esta definición está señalado en los artículos 222, 226, 229, 243 y 245 del Código Procesal Penal. Coerción es la acción de coercer, que significa contener, refrenar, sujetar, y de estas acciones, la que más corresponde en términos jurídicos es sujetar, porque la medida de coerción es una restricción de los derechos a la libertad, que siempre es temporal. Se le dice, mira, en lo que están investigando, usted tiene prisión domiciliaria, usted tiene impedimento de salida, o usted tiene una fianza, o usted se le ha determinado que debe ir todos los martes o todos los días 15 a firmar el libro de la fiscalía, o usted no puede salir del sector que usted vive, o usted no puede salir de la ciudad donde usted vive. Esas son las medidas. ¿Cuáles son las medidas de coerción? La medida de coerción está contemplada en el Código Penal, son arrestos. Lo tiene el artículo 82 de la Constitución y el 224, 225 del Código. Prisión preventiva. Lo que leemos es arresto domiciliario, colocación de localizadores electrónicos, control judicial periódico. Es decir, eso que yo le dije que tiene que ir a la fiscalía cada cierto tiempo. Cuidado o vigilancia extrajudicial, impedimento de salida, garantía económica, internamiento en un centro de salud mental, también puede ser. Medidas de coerción reales, que son embargo, hipoteca judicial y otras medidas conservadoras de naturaleza civil. O la simple promesa del imputado, cuando usted lo manda para su casa, le dice, eso va a su casa, ya usted sabe que usted está siendo investigado con tal cosa. El arresto es una medida de coerción y el arresto tiene que disponerlo un juez.
El arresto, usted no puede arrestar a una persona que no sea en delito flagrante si no es por autorización de un juez, por ejemplo. Ya, yo lo que quiero, señores, es decirle, no nos volvamos locos, no nos vamos a hacer fiesta con todo. El señor Jean Alain Rodríguez y comparte está siendo investigado por el Ministerio Público. A mí yo lo que le recomendaría al Ministerio Público es que no participe en los festivales de las redes sociales. Que cuando veamos a Yenit Berenice Reynoso hablar, estamos viendo a la magistrada encargada del Departamento de Persecución de la Corrupción. Que cuando veamos al magistrado Camacho, estamos viendo al magistrado encargado de pesca, de cosas. Que lo veamos no eufórico, no contestatario de todo lo que diga el prevenido. Y sí, ellos están haciendo cosas y esto y lo otro. No. Hemos depositado ante el magistrado del ámbito de las medidas de coerción, tales y cuales documentos que comprueban que nuestro pedimento es justo en cuanto a prisión preventiva de 18 meses, etcétera, etcétera. Y ya, la gente tiene que ir, bajen. El país no está para ampliar volverlo más calenturiento de lo que estamos. Nada más quería decir eso, a reserva de volver sobre el tema. A los periodistas les aconsejo, Código Procesal Penal, visto por el magistrado Francisco Ortega Polanco, 2 jueces le estoy señalando, no le estoy señalando el libro a nadie de otra cosa, y el juicio, a cargo, escrito por el magistrado Modesto Martín, gente que están trabajando en la judicatura dominicana, que les sirven de muy buen nivel a la judicatura dominicana. Y la reputación. Señores, la reputación en el ámbito jurídico se dice la buena fama. La reputación es la vida. Quizás sea el alma, quizás lo que llamamos alma es su reputación. Claro, si usted lo valora, pues si usted es un vagabundo, un bandido, bueno, váyase usted por el despeñadero. Pero hay gente, muchos, la mayoría del pueblo dominicano, que no importa, van a perder mucho de su reputación cuando sean condenados en última instancia. Pero mientras tanto, el Ministerio Público lo lleva de mano, acusado, mire, usted cometió tal y cual, camine aquí. Se le va a respetar su derecho a la defensa, se le va a respetar la lealtad procesal, se le va a respetar todo, principio de inocencia, libertad procesal, todos los derechos y los principios que consagran, que los podemos leer en esos 2 libros. ¿Ya? Muy bien, señores. Miren, yo no quiero irme del programa sin decir algo. Qué bien qué bueno que el Banco Central participe del debate en todos los órdenes, de una manera, digamos, muy magisterial, el expresión. El documento que ha puesto en circulación el Banco Central se llama La Economía Dominicana ante un entorno favorable. Nos señala lo que muy modestamente hemos dicho en este programa también, que hemos dicho, ponga la atención al sector externo. Ahora el Banco Central nos dice, sí, nosotros tenemos un problema de inflación, pero es transitorio. Y ese problema de inflación que es importado, resulta que desde el mismo sector externo le están viniendo las mejores noticias a la economía dominicana. ¿Cuáles son? Bueno, que entre otras, y lo voy a señalar ahora, para no olvidarme de esta palabra, el sector externo, las remesas. Miren que se me olvidó la palabra remesa. Señores, a fin de año, ya pasamos de 5.000 millones en los primeros 6 meses de este año. Casi 6.000 millones. El Banco Central dice que a fin de año vamos a sobrepasar muy probablemente los 10.000 millones de dólares en ingresos por remesa. Eso nunca se había visto. Y eso tiene su origen que, contrario, y eso lo digo yo, no está en el documento ahora, contrario a la crisis del 2007, cuando por ejemplo Europa restringió el gasto, aunque en una parte Estados Unidos sí estimuló
el circulante. Ahora todo el mundo, Europa, Estados Unidos, todo el mundo estimuló el crecimiento del circulante a través de medidas monetarias. Todos los bancos centrales hicieron lo mismo. ¿Qué ha pasado? Bueno, que como en Estados Unidos, digo yo, cada ciudadano recibió $11,000, más de $11,000 en ayuda directa. Eso se refleja en el millón de dominicanos que tenemos en Estados Unidos, que han remesado a la República Dominicana una parte de ese dinero, más que se recuperó el trabajo, el empleo en los Estados Unidos, y que Estados Unidos va a tener un crecimiento de 6.8%, casi 7% a fin de año, ese pronóstico para la economía de los Estados Unidos. Eso se refleja en un incremento en las remesas procedentes de Estados Unidos. El 84% de las remesas provienen de Estados Unidos, pero las de Europa también aumentan, porque Europa va a crecer 4.4% su Producto Interno y también tiene la misma política monetaria que en los Estados Unidos, de incrementar el circulante a través de inyecciones de recursos a los distintos sectores y a la banca. Entonces, vamos a tener más de 10,000 millones de dólares a fin de año en remesas. Y el turismo, como consecuencia de que tenemos el 35% de la población dominicana con las 2 vacunas ya. El turismo ya comienza a recuperarse muy notoriamente. Ojalá que esa desgracia, la cosa esa que está saliendo, sarcoso, ¿cómo se llama?, que está dañando las playas, ojalá que puedan resolver eso. El Estado Dominicano ya aporta $6 millones y faltan los $6 millones del sector hotelero para combatir esa desgracia que le está pasando a las playas. La inversión extranjera directa va a ser mayor a los $2.500 millones este año, especialmente con los nuevos esquemas de alianza público-privada para grandes proyectos en el suroeste y en Montecristi. La economía creció interanual 13.4%, el PIB dominicano. Lógico, no se puede comparar con el mes del 2020, con el año 2020, que fue un año que no vale la pena compararlo porque se cayó todo. Entonces se compara con el 19. Comparado con los primeros 6 meses del 2019, la economía ha crecido 4.7%. Todo impulsado por el sector externo, el mismo sector que nos ha impulsado al incremento de la inflación a través del incremento de los precios de los commodities. Es una buena noticia que se reanude en el intercambio comercial con Haití. Estamos hablando de 1.200, 1.300 millones de dólares anuales. Divídalo por mes. Si esa es más o menos la cifra que estamos hablando del comercio con Haití, que es el segundo destino comercial de la República Dominicana, imagínense las pérdidas mensuales que eso significa. No se aguantaba por un lado, y por otro lado el pueblo haitiano requiere de los alimentos, de los productos de origen agrícola y pecuario e industriales que vienen de la República Dominicana, porque está en una situación difícil. Yo creo que tiene que bajar un poquito eso de que fue una decisión humanitaria. Bueno, humanitaria también para los empresarios dominicanos que estaban perdiendo. Un solo sector, el sector de los huevos, perdió más de 20 millones de pesos. Entonces es humanitario para los empresarios para que no se terminen de quebrar, y es humanitario para el pueblo haitiano. Pero nada de humanitario, es que se reanudaron los negocios y eso es bueno. Y la guardia, los militares que tenemos en la zona están están atendiendo sus cartones. Qué bien, que vengan, va a ser de 8 a 3 de la tarde. El que quiera comer en Haití tiene que sacar su mercancía de la República Dominicana entre las 8 y las 3 de la tarde. Magnífico. Las cosas se le buscan la vuelta, hay que tener iniciativa. ¿Cómo vamos a tener cerrado el comercio con Haití para que se quiebre todas las pequeñas empresas de carácter agropecuario de la zona y de Cibao, que tienen su origen de su desarrollo en la zona fronteriza? Es importante que tengamos en cuenta eso. Ya yo voy ahora a revisar, me parece que debo revisarlo,
y no veo todavía que, y lo voy a revisar a ver si el presidente ya dio la buena noticia que dijo que iba a dar. Lo estoy buscando en este momento para que ustedes vean si lo tenemos. Busco aquí, vamos a ver el listín diario, y busco, y todavía no hay nada de eso. Así que vamos a esperar. Y es un aumento en el salario mínimo. Así que el salario mínimo, usted sabe que tiene un rebrote hacia arriba, de manera que se va a producir. Ese aumento del salario lo pidió la CEPAL también, es decir, la Comisión de Estudios Económicos para América Latina. La señora Bárcenas directamente a la República Dominicana le sugirió, mejor dicho, que tuviesen un incremento del salario mínimo, y dijo que eso no iba a afectar la inflación y que no iba tampoco a producir despido masivo, que ha sido siempre el chantaje que se ha tenido con nosotros, con el pueblo dominicano, de decirnos que habrá despido masivo. No, si lo aumentan así, vamos a despedir el 30% de la matrícula, vamos a despedir todo el mundo. Mentira, no despiden nada, porque las actividades económicas vamos a tener más consumo. Abinader está en el Ministerio de Trabajo para anunciar la mejoría salarial. Todavía no lo ha dicho, pero ya Abinader acaba de llegar. Es hora de sentar la base de un crecimiento sano y redistributivo para todos los sectores de la sociedad, dijo el presidente. Escribió en su cuenta de Twitter. Pero el mandatario ya llegó al Ministerio de Trabajo, donde se ha reunido con Miguel de Caen, el ministro, y están esperando que el Comité Nacional de Salario anuncie el nivel de incremento salarial. Sin duda alguna es una buena noticia. Es una buena noticia, nosotros estamos relativamente contentos, porque eso va a ayudar a incrementar el consumo. Y el consumo ayuda a la industria, ayuda a la pecuaria, y qué bueno que está aumentando el turismo. Pero hay una cosa que yo quería decirle que no me puedo olvidar. Señor, un ciudadano haitiano, de que yo no sé, hasta por televisión lo pusieron, diciendo que ellos están en capacidad de poner una bomba en la República Dominicana, y que si se arma una guerra, la República Dominicana no tiene capacidad para vencer a Haití, y que el grupo que habla de eso son militares haitianos entrenados en el ejército de Estados Unidos. Yo me imagino que a esta hora los organismos de inteligencia de la República Dominicana estarán señalando quién es ese señor que hace una amenaza directa a la República Dominicana de poner una bomba. Pero como aquí todo es todo y nada de nada, bueno, eso así. Las sorpresas son malas y los chistes de mal gusto se pagan caro. Así que si ese señor se puso a hablar así, pues no, hay que investigar quién es, quién diablo es este tipo. Además, no veo bien, con todo respeto, que expresiones como esas se coloquen en la televisión, porque es una persona que no tiene quién es, nadie, quién sabe. No, que lo vi en las redes y lo puse en televisión. No, es un acto de irresponsabilidad eso no debe ser así. Si hay una persona que diga, fue fulano de tal, aquí está su derecho, se sabe quién es, mire, este señor está diciendo esto, pues vamos a tirar, pero no así. Señores, gracias. Estuvo un poco precipitado hoy, pero ojalá que ustedes hayan podido por lo menos entender la buena intención que tiene este programa. Gracias, señores. Mañana estaremos con una rajatabla. Tengo entendido que nuestra producción tiene como invitado mañana al doctor Rafael Alburquerque, que justamente íbamos a hablar de salario. Y vamos a hablar de salario todavía con el doctor Rafael Alburquerque mañana en el programa A Rajatabla. Hasta entonces, señores, con la gracia de Dios.